En este vídeo lo que vamos a hacer es ejercicios de potenciación muscular del vasto oblicuo en un caso de síndrome de hiperpresión rotuliano externo. Entonces, bueno, los ejercicios van a seguir una progresión y el paciente irá cargando poco a poco. Y cada vez los ejercicios serán más difíciles para el paciente. El primer ejercicio que podemos hacer es el paciente de cúbito supino, con los pies que tocan la pared, y le pondremos una pelota entre las rodillas, y lo que tendrá que hacer el paciente es una fuerza juntando las dos rodillas, así hará un trabajo isométrico, manteniendo los pies contra la pared. Entonces podremos ver el arco plantar. Y así trabajamos los supinadores del pie. Este ejercicio se puede mantener como 15 segundos. El segundo ejercicio, que será un poquito más difícil, lo vamos a hacer con el paciente que se ponga en sedestación, tocando con los pies el suelo. Y también pondremos una pelota entre las rodillas con una... Bueno, el paciente tendrá que juntar las rodillas, manteniendo los pies al suelo, y tiene que aguantar la contracción unos 10 segundos. Aguanta la contracción, relaja. Ese ejercicio se puede hacer como series de 10 repeticiones, como 3 veces. Vale. Un ejercicio también muy sencillo para trabajar el vasto medial oblicuo en carga total será de adelantar la pierna afectada, manteniendo el arco plantar, y bajar. Mantener esta postura. Controlando también la correcta higiene postural del paciente. Mantiene, como lo podemos ver aquí, el arco plantar, y mantiene la postura. Y aquí trabaja de manera muy efectiva el vasto medial oblicuo. El siguiente ejercicio lo haremos en bipedestación con carga total. Será squat normales. Entonces se hace con las manos hacia adelante, así, con la espalda bien recta, y se tiene que bajar. Vale. En este caso vemos que el paciente lo hace bien. Entonces podemos añadir una dificultad más, usando el telarán por encima de la rodilla, y así haremos un excéntrico de cuádriceps. Venga. Una. Y aquí se puede hacer repeticiones también. Y por último, para hacer un ejercicio un poco más dinámico de excéntrico de cuádriceps, se puede hacer el de bajar las escaleras muy lentamente. Entonces, con la pierna buena hace como si iba a bajar la escalera, y con la otra la mantiene en la misma escalera y baja muy poco a poco. Así, y mantiene esta postura. Y sube y baja.